Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Vamos a empezar. Muy buenas tardes, pues el día de hoy está con nosotros el doctor Pietro Montanari. Él es licenciado en estudios históricos y políticos por la Universidad de Bolonia. También ha efectuado estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia, Italia, en Madrid, en la Autónoma, y en Montpellier, en la Paul Valéry. Ha obtenido el doctorado en Letras Clásicas en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Después de una larga estancia en la, a ver si lo digo bien, Pietro, Philologische Seminar de la Eder-Karls-Universität de Tübingen. Bueno, a ver si fue así, si no ya ahorita tú la aclaras. Posteriormente ha sido Visiting Scholar en el Departamento de Clásicos de la Universidad Brown en Estados Unidos. Es actualmente profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Además, pues de ser miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad y también ya miembro del Cuerpo Cultura, Religión y Sociedad, también estos en la Universidad de Guadalajara. Y desde el 2009 es profesor de asignatura en el ITESO, en el Departamento de Filosofía y el de SOG. Es miembro del Sistema Internacional de Investigación, el SNI, y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua, ALFA. Participa en el proyecto trienal Formas del Saber en el Mundo Antiguo y sus formas de transmisión y registro, coordinado por el profesor Omar A. Salas de la Universidad o del Instituto que mencioné de la UNAM, el Instituto del Departamento, de Filosofía, en la UNAM, con la cual además está preparando una edición y traducción del Fedón de Platón para la biblioteca Scriptorium Graecorum y Romanorum Mexicana. Ahorita a ver si nos platicas algo de esto, Pietro. Sus líneas de investigación abarcan la filosofía antigua, la recepción de clásicos antiguos, estudios religiosos y teoría política. Tiene fuerte interés en varias áreas de la filosofía moderna y contemporánea, así como en la didáctica comparativa del griego y del latín. Pues muy bienvenido, Pietro. No sé si algunas cosas la he pronunciado bien, pero bueno, me acerqué. Sí, todo bien. Muchas gracias. Y bueno, hoy estás aquí en esta conversación en torno a tu libro de Platón y la religiosidad. ¿Es así el tema? Título. Sí, exactamente. Es el título del libro que estamos publicando. Este libro, ¿no? Ahora, pues no sé si te parezca que podamos iniciar, y una primera pregunta será esta de, ¿cuál es esta diferencia entre religiosidad y religión? Porque digo Platón y la religiosidad. Sí, Darío, el título del libro es Religiosidad Platónica y yo empleo la palabra religión como un término general que indica aspectos espirituales o institucionales, políticos también. Y por lo que tiene que ver con los espirituales, se refiere, como uso yo este término, a los aspectos más sencillos o también a los más complicados. Por religiosidad, al revés, entiendo la manera en la cual los individuos hacen experiencia de la religión y de las prácticas religiosas. La religiosidad para mí indica
la vida religiosa interior de los individuos. Y hay muchos grandes estudiosos del pasado, como Erwin Rode, Edouard de Plas, Eric Dodds, Walter Burkert y varios otros que han indicado la necesidad de interpretar a Platón en términos de su religiosidad. Esto no significa que nosotros podamos entender cómo es que Platón sentía, ¿no? Cuáles eran sus sentimientos religiosos, cómo sentía las creencias religiosas él, por supuesto. No lo podemos hacer, pero tenemos textos escritos que pueden proporcionarnos indicaciones importantes sobre la manera en la cual Platón representaba estos aspectos íntimos, interiores de la religiosidad. Entonces, de alguna manera, podemos proporcionar una semiótica o una semiología del sentimiento religioso, de la religiosidad en los textos platónicos, que es exactamente lo que yo trato de hacer en mi libro. Ahora, a pesar de todos los anteriores grandes estudiosos que mencioné anteriormente, el mainstream en el siglo XX y en buena medida también hoy día no parece reconocer mucha importancia a Platón como pensador religioso o como filósofo religioso. La mayoría de los estudiosos estarían de acuerdo, creo, en considerar los aspectos del pensamiento de Platón como de alguna manera religioso, pero la religiosidad es vista generalmente como algo superfluo en Platón, como algo que no es fundamental, mientras la epistemología, ética, psicología o política son considerados lo que verdaderamente más cuenta en sus diálogos como las cuestiones fundamentales. A mi manera de ver, esto es un gran error, bueno, error no es un error, pero es una falla hermenéutica, por así decirlo. No hay grandes errores, pero lo que yo pienso es que religión y religiosidad, así como los aspectos narrativos y literarios, son casi siempre centrales, fundamentales en Platón. La teoría del conocimiento, la psicología, la política, en Platón simplemente serían incomprensibles, serían abstracciones más bien, ¿no? Sin mucho sentido, si no la refiriéramos a la religiosidad platónica. Pero mientras en las últimas décadas ha habido una creciente atención hacia los aspectos literarios y narratológicos, en Platón la misma cosa no ha pasado con respecto a la religión y a la religiosidad. Esta es un poco la situación de los estudios platónicos con respecto a la religiosidad. Bueno, entonces, Pietro, ¿cómo se estudia la religiosidad y la religión hoy? ¿Cómo sería? Bueno, ya nombraste algunos elementos de esta cuestión que nos acabas de comentar, ¿no? Sí, hay muchos enfoques interesantes, Darío, y algunos de estos son particularmente importantes para mí y han capturado mi atención de manera particular. Me refiero específicamente a los recientes, de los últimos 30 años más o menos, enfoques cognitivos a la experiencia religiosa, en particular a la experiencia religiosa antigua, de los antiguos, griegos en particular. Actualmente estos enfoques son una cierta galaxia, ¿no? de puntos de vista bastante distintos y teorías. Bueno, el término de teoría es bastante abusado, creo. Enfoques sería mejor decir. Y lo que tienen en común, lo que yo creo que constituye su mayor interés, es que comparten un mismo enfoque que yo definiría deflacionario, ¿no? Que a veces adquiere incluso una connotación eliminativista. Por deflacionario quiero decir un enfoque que capaz de ahorrar muchas complicaciones teóricas y simplifica las cosas, por así decir. Y por
eliminativista no quiero necesariamente decir un enfoque de tipo fisicalista, ¿no? Pero en general un enfoque que desafía el sentido común, la comprensión común y también la manera ordinaria en la cual las personas entienden o hablan de los fenómenos, en este caso de los fenómenos religiosos. Muy brevemente y más específicamente, estos enfoques hablan de la religión como si no fuera algo, un quid específico, ¿no? Como si lo religioso fuera un quid en particular con el cual tendríamos que lidiar. Al revés, definen lo religioso y la mente religiosa como parasítica, es decir, derivada de programas y mentales más o menos ordinarios, podríamos decir, que usamos más o menos ordinariamente. Y esto significa que religión y religiosidad son consideradas como byproducts, como efectos secundarios de mecanismos, procesos cognitivos, psíquicos, psicológicos más fundamentales. Yo creo que sea muy buen enfoque que nos condujo y nos conduce actualmente hacia una mejor comprensión, nueva comprensión de los fenómenos religiosos, en particular en sus manifestaciones más comunes, pero por supuesto existen, por lo que veo, algunas manchas, algunos puntos débiles, y uno de estos es la tendencia a la hipersimplificación, que es un riesgo, que es bastante común en todos los enfoques científicos que tienen una propuesta explicativa fuerte, en particular en ciencias sociales, cuando se lidia con hechos, fenómenos complicados como política, religión, etc. Y pueden tener una idea si comparan dos de estos enfoques, uno más antiguo y uno más nuevo. Por ejemplo, el de Durkheim a la religión, que reducía la complejidad religiosa a un fenómeno originario del totemismo, o el enfoque contemporáneo de un autor que me gusta mucho, que es Pascal Boyer, que reduce la religiosidad a una serie, a un conjunto de programas mentales y reglas de inferencias cognitivas bastante ordinarias. Estos enfoques explican los fenómenos religiosos y lo hacen, en mi opinión, mucho mejor que muchas otras teorías. Pero, por supuesto, gran parte de la riqueza y de la complejidad de la vida interior, como decimos antes, ¿no? de la religiosidad desaparece. Ahora, esto, como decíamos, es lo que la ciencia hace, no hay nada que nos maraville mucho. La ciencia explican cosas y para explicarlas simplifican, a veces simplifican mucho, ¿no? Pero en la acción humana, nosotros casi tradicionalmente, ¿no? Reconocemos, damos una gran importancia a la experiencia personal. Si leemos, no sé, el Evangelio, los Evangelios, las Upanishads, el Dhammapada, el Fedón, Plotino, Al-Ghazali, Tomás, Agustín, Eckhart, Kierkegaard, todos estos autores nos comunican un sentido de la religiosidad, que también si tú la consideras científicamente como un efecto colateral de programas mentales ordinarios, bueno, pero después de leer estas cosas tienes un panorama, un paisaje mucho más complicado de lo que es la experiencia religiosa, de lo que puede significar. Entonces, puedes realizar que los enfoques científicos, estos enfoques científicos, si funcionan a lo mejor
para describir el fenómeno en su sentido más general y común, quedan cortos cuando se trata de estas representaciones mucho más sofisticadas. Nosotros nos representamos como seres complejos, con una vida interior y una experiencia interior tan rica que muchas veces la definimos inefable, ¿no? Entonces, no quiero decir que necesariamente los seres humanos sean mucho más complicados que, no sé, cristales o delfines o ondas gravitacionales, pero quizás no lo sean, pero lo que yo sé es que nos sentimos así, representamos nosotros como si fuéramos así de complejos y reivindicamos ante estas representaciones científicas que tenemos una vida interior y que consideramos como la cosa más importante, lo que realmente somos al fin y al cabo, ¿no? Esto es por eso que muchos estudiosos no están satisfechos, están inconformes con estas reducciones, como la llaman cientistas, y proponen enfoques hermenéuticos, fenomenológicos, interpretativos, ¿no? Que son más ricos y complejos. Personalmente me gustan ambos cosas, enfoques científicos que simplifican y hermenéutica que complica, pero me doy cuenta que es muy difícil, quizás imposible, juntarlos, ¿no? Porque muy raramente van de la mano. En este sentido, Pietro, con lo que nos acabas de exponer, tu libro, La religiosidad platónica, ¿cómo lo estructuraste? ¿Cómo está estructurado el libro? Es un trabajo, Darío, bastante amplio. Lo concibo en varios volúmenes, por lo menos 3, y lo que vamos a publicar ahora con la UDG es el primero y ya está listo al 60-70% el segundo, y espero de publicar también un tercero. El segundo volumen va a tratar cuestiones un poco más difíciles de carácter moral y especulativo, como por ejemplo el papel de Tyche, que es la palabra griega por fortuna, el mal en Platón siempre, y también otras cosas importantes como el significado religioso de las matemáticas, por ejemplo, del argumento de las técnicas, que es un argumento muy frecuente en Platón, las metáforas de los flujos y de las corrientes, la noción de ley, nomos, el mundo inteligible, ¿no? Todo esto son aspectos de la religiosidad que son mucho más sofisticados e implican una metafísica y una moralidad desarrollada por parte de Platón. Estos aspectos muestran que lo que es interesante desde el punto de vista de la religiosidad es que estos aspectos muestran que la apuesta metafísica, en Platón no hay una metafísica, a mi manera de ver, hay una apuesta metafísica en favor de la metafísica. Esta apuesta deriva en Platón de una dialéctica entre amenaza y defensa, de una estrategia de gestión del riesgo, y apunta en dirección de construir conceptos moralizados y representaciones teóricas que reduzcan la complejidad del mundo, ¿no? El mal en particular juega un papel fundamental en Platón, donde es representado como una fuerza endémica, positiva, transformativa, cósmica,
y que no puede de ninguna manera ser reducida, yo creo, a esta doctrina intelectualizada de la ignorancia del bien, ¿no? Como la mayoría de la literatura sobre este tema hace, creo. Y luego estoy trabajando también sobre un tercer volumen de esta obra, que será dedicado a revés a los aspectos ideológico y sociopolítico de la religiosidad en Platón. Estos aspectos son fundamentales, como ya Durkheim nos enseñaba. En el mundo griego, Durkheim y Marcel Mauss y muchos otros. En el mundo griego, además, no podemos dividir la religión de los rituales, de las leyes, de las instituciones, de la organización social en general, de la polis. Los griegos ni siquiera tienen una palabra por religión. Usan muchos términos, por ejemplo, nomos es uno de los más importantes, y es una palabra que abarca todas las esferas de la acción social que mencionaba anteriormente, política, derecho, incluso estética. La religión era para ellos un fenómeno sociopolítico, antes que nada, era la religión de la ciudad, y este hecho apunta a un tipo de experiencia religiosa que muy diferente de la que nosotros tenemos en mente en nuestros hoy día y en los tiempos modernos. Hay, por supuesto, aspectos más espirituales, y esta vertiente la representan, por ejemplo, términos como epimeleia, terapeia, ¿no? Que indican el cuidado del alma, por ejemplo, el cuidado de la dimensión interior de la religiosidad. Pero al mismo tiempo, estas mismas palabras, originariamente, y también en Platón en amplia medida, denotan el servicio ritual, ¿no? Que hay que prestar al Dios, al templo, ¿no? Y entonces indican lo religioso como algo litúrgico, la religión como liturgia, que es un aspecto tan fundamental en Platón. Quiero recordar aquí que hay un léxico muy famoso de la langue philosophique et religieuse en Platón, que fue escrito por Desplaces en 1964, publicado por Belles Lettres. Incluye 100 y 100 y 100 de palabras, términos que tienen implicaciones religiosas en Platón, y no hay ni siquiera una que sea ni siquiera remotamente análoga a nuestra palabra religión. Además, el sentido, la derivación etimológica tampoco latina de religión, religio, es bastante controversial. Entonces, es el contenido de los otros dos volúmenes que ojalá podamos publicar con la Universidad de Guadalajara. Y Pietro, y en este primero, ¿cómo has estructurado el capitulado? ¿Qué es lo que...? Porque sí, hablaste de los dos siguientes, pero en este primero, ¿cómo abres todo esto que nos estás planteando, que se ve, bueno, increíblemente, pues se antoja ya tenerlos acá, ¿no? Para leerlos, pero ¿cómo abres con este primer tomo? Va a ser un poco largo, le pido una disculpa, pero si tuviéramos que analizar cada capítulo es importante de alguna manera. Pero se puede hacer converger todos los capítulos en un número bastante limitado de subjetos, ¿cómo se puede decir?, de argumentos generales, ¿no?, que son siempre centrales en este libro, en este primer volumen. Por ejemplo, primer aspecto, interacción entre hombres y divinidad, interacciones, entonces. Y luego otra, sentimiento del umbral. Otro, dependencia, sentimiento de la dependencia e inefabilidad. Incluso un quinto, conversión
y creencias liberatorias. Estos yo diría que son los, si tuviéramos que poner algunas etiquetas, son los temas centrales de este libro. La tesis principal que yo propongo en este volumen es que la religiosidad en Platón es central, esencial, para entender la manera en la cual Platón cuenta la filosofía, sus historias, Platón escritor, y también la filosofía platónica. Vamos, por ejemplo, a enfocarse sobre dos de estos aspectos que mencionaba. Las interacciones entre hombre y divinidad y el sentimiento del umbral. Y perdón, espero no tardarme mucho. La idea aquí es que la religiosidad implica algo muy básico, es decir, la representación de una interacción, de una relación interpersonal entre, bueno, es una relación que puede tener varias caras. Por un lado, es horizontal y se instituye entre miembros de una comunidad político-religiosa, ¿no? Implica rituales, festivales, etc. El otro es vertical e implica una relación entre, por un lado, el agente sobrenatural o la fuerza sobrenatural, y por otro lado, alguien que cree que este agente o esta fuerza exista y sobre todo que cree en la función estratégica de una comunicación con este agente o con esta fuerza sobrenatural. La interacción puede también ser buena o mala, hacia lo peor o hacia lo mejor. Hay una cuestión de amenaza y de defensa, entonces, en esta relación. Puede ser una fuente de placer y de esperanza, o de dolor y de miedo. Entonces, bueno, a un primer nivel puede darse, por ejemplo, incluso algo muy simple, ¿no? Un comercio, un intercambio, un do ut des, típicamente una petición de protección contra algún tipo de amenaza, y asistencia, ayuda en alguna contingencia particularmente difícil, compensación, punición, premio, castigo. Entonces, todas cosas muy básicas. Muy básicas. Los héroes, por así decir, los personajes principales de los diálogos platónicos, varias veces critican mucho esta postura utilitarista, ¿no? en la relación con el Dios. Pero en realidad instancias de este tipo son muy, muy comunes en los textos platónicos. Y en el capítulo primero, esto es lo que ilustro de manera bastante detallada. Luego, a partir de este nivel básico hacia arriba, niveles más complejos, hay muchas posibles variaciones y la complejidad emerge, ¿no? y crece. La divinidad entonces puede ser representada como cercana o lejana, amistosa y simpatética, o al revés hostil. Incluso puede ser representada como peligrosa o como algo que puede dañarnos, aun si en Platón, por lo común, esto puede ocurrir únicamente de una manera que no es voluntaria, porque por definición normativa la divinidad es buena, es incapaz de cualquier tipo de mal. Y estos temas, el Deus amicus, Deus hostilis, Dios amigo, Dios hostil, son también muy importantes en Platón, y los analizo en los capítulos 2 y 5. Y luego, en el capítulo 6, se hace una fenomenología de las varias formas de invocación, de oración que tenemos en Platón, que son varias. Básicamente
se trata, las oraciones y las invocaciones son un género un tipo de petición, ¿no? La expresión de un deseo. De hecho, la palabra griega euké es la misma en griego significa deseo y significa oración también. Y pueden ser personales, íntimas o al revés públicas y mediadas por la comunidad. Igualmente hay formas de estas relaciones con la divinidad, de interacción con la divinidad, que son más complejas e implican representaciones más sofisticadas. Por ejemplo, en el capítulo 7 hablo del sentimiento de la nostalgia, que es tan fundamental en Platón y que se desarrolla a partir de este sentimiento de una lejanía, distancia divina, o distancia del hombre de la divinidad. Y en otro capítulo, no, siempre en el mismo capítulo, el 7, hablo de esta teoría de las catástrofes, ¿no? Que producen una palingenesia, una renovación cósmica, que en Platón es también un motivo bastante difundido, también antes de Platón, en la filosofía, en las cosmologías preplatónicas. Y esto por lo que tiene que ver con el capítulo interacciones. Luego hay lo que yo llamé, creo que hay una expresión que usa Freud también en este sentido, el sentimiento del umbral. Esto lo analizo en 2 capítulos, para mí algo muy, muy importante, capítulos 3 y 4. Se trata de un sentimiento o de un esquema mental que deriva, o lo interpreto yo como si derivara de una práctica religiosa muy común en el tiempo, que son los rituales de iniciación. Las iniciaciones implican preparación, purificaciones, etc., ¿no? Y todas estas cosas consisten de actos físicos, ¿no? Movimientos, gestos, abluciones, pasajes, pruebas. Algunos incluyen también una revelación final, como en los misterios eleusinos, la epopteia, ¿no? La visión final. En el caso de Platón, toda esta cosa física y ritual, por supuesto, es sublimada, proyectada a un nivel espiritual, intelectual, pero de alguna manera, y esto es lo que creo, un cierto esquema, una cierta secuencia, como me gusta decir, es conservada. Hay un punto de partida, que es una condición que no es adecuada, en la cual se encuentra el sujeto, y tiene que ser superada. Luego hay una preparación muy difícil, un camino que está hecho de varios pasajes y pruebas, que es la purificación, ¿no? Es un camino de purificación, y finalmente hay un payoff, hay una compensación que llega al final, un premio, o incluso a veces un fracaso, ¿no? Que se expresa en términos de una transformación personal, de la contemplación suprema, de la visión suprema. Un resultado que es alcanzable, como los textos de Platón y también de muchos neoplatónicos después repiten, únicamente por unas pocas personas, una élite natural, podríamos decir. Que nos guste o no, Platón cuenta fundamentalmente este tipo de historia. Y el sentimiento del umbral también es importante, es la precondición, podríamos decir, de la conversión espiritual, que es un proceso que describo en los capítulos 10 y 11. Ahora, este tipo de representaciones, estas secuencias, ¿no? Entonces, decíamos, problemas inicial en el cual se encuentra el sujeto, un camino difícil que tiene que solucionar las dificultades, transformación final, o si quieres en otros términos, una ceguera inicial, el sujeto está ciego, no ve bien, purificación y luego contemplación, posibilidad de ver,
de la oscuridad a la luz, ¿no? Todas estas secuencias son fundamentales en Platón y yo creo en la historia de la filosofía en general. Mucho más de lo que uno pueda imaginar. Tienen un poder de resistencia y de resiliencia estas imágenes que es muy fuerte. Son, por supuesto, comunes en la filosofía antigua y medieval, pero puedes encontrar sus rasgos hasta en la filosofía moderna y contemporánea, racionalista, por ejemplo, en Descartes, por ejemplo, en Husserl y varios otros, e incluso en la tradición empirista y analítica, por lo menos en cierta parte. Ahora, este aspecto que menciono ahora no está en mi libro, pero estoy trabajando sobre esto y espero poderlo insertar en el segundo volumen. Si miramos más de cerca, esta secuencia recuerda mucho un cuento, un mitos, ¿no? La palabra mitos en griego quiere decir historia, cuento. Porque las historias o los cuentos están hechos de secuencias, como nos enseñan los narratólogos, ¿no? Hay un inicio, hay una transformación, un desarrollo y un final, ¿no? Y luego hay un héroe que pasa a través de muchas pruebas, de una aventura, la peripeteia, ¿no? Que implica ciertas situaciones, interacciones, y que cambiará radicalmente nuestro héroe, ¿no? Lo hará de él algo radicalmente diferente de lo que era al comienzo. Y determinará una especie de despertar, ¿no? Anagnórisis, una agnitio, un despertar, ¿no? Una toma de conciencia. Esta secuencia filosófica es, a mi manera de ver, un tipo de historia, una manera de contar una historia del tipo que Aristóteles, el primer gran narratólogo, ¿no? Que tenemos, identificó en su poética, ¿no? Y nosotros somos muy acostumbrados a todo esto y ni siquiera, creo, vemos esta construcción de una historia en estos aspectos y todo nos parece muy natural así como está, pero en realidad lo que tenemos aquí es el esquema básico de una historia, de un cuento, o si se prefiere, fragmentos, ¿no? de una antigua secuencia que constituye una historia. Entonces ahora se abren toda una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué Platón cuenta estas historias? Si la filosofía más allá de Platón, ¿no? No es otra cosa que una manera de contar este tipo de historia, con variaciones, todo lo que queremos, pero prácticamente un género literario. ¿Qué significaría esto? ¿Por qué cuenta este tipo de historia Platón? ¿Cuál podría ser el propósito, ¿no? De contar historias de este tipo? Y si la filosofía misma hoy día en parte refleja este tipo de, y hasta qué punto refleja este origen. Se trata de un punto de vista de un desafío, creo, ¿no? Que cambia nuestra manera de interpretar y de representarnos la filosofía. Esto es un poco lo que está en juego en este primer volumen. Pietro, entonces, bueno, la pregunta que ahora tengo es, ¿por qué mencionas ateísmo e incredulidad entre los marcadores esenciales de la religiosidad platónica? Parecería más bien que estos términos fueran una negación de la religiosidad y no una parte de la misma. Sí, Darío, aquí hay algunas incomprensiones acerca
de la palabra ateísta y del concepto de ateísmo. En primer lugar, yo no veo el concepto de ateísmo como un concepto tipo blanco o negro, ¿no? O una pura negación de Dios, del tipo no existe Dios, no hay divinidad. La religiosidad, a mi manera de ver, implica esfumaduras, gradaciones, incredulidad, negaciones, pensamientos, dudas, apuestas, ¿no? Esperanzas, miedos. Y entonces esto significa que las creencias religiosas y la fe implican la incredulidad, por la simple razón que andan sujetas a una cierta normal dialéctica espiritual interna, ¿no? Que está hecha de afirmaciones, negaciones, esfuerzos de superar las negaciones. Entonces el ateísmo, a mi manera de ver, ya por eso es un ingrediente normal en cualquier tipo de vida religiosa, que sea digna de este nombre. Y no es únicamente, entonces, no debe ser visto como un término únicamente polémico. Dicho esto, pero es interesante observar que en Platón existe quizás el primer uso de la palabra ateo y ateísmo, entonces polémico, y lo encontramos en las leyes, en el libro 10. Él define la posición del ateo en tres momentos, ¿no? En primer lugar, como alguien que niega la existencia de los dioses. En segundo lugar, como alguien que cree que los dioses no se preocupan, no se cuidan de las cosas pequeñas, como, entre otras, las acciones humanas. Y en el tercer lugar, el ateo es aquel que piensa que de alguna manera nosotros tenemos el poder a través de oraciones, sacrificios, magia, ¿no? De doblar y cambiar la disposición de los dioses a nuestro agrado. Y también Platón concibe una genealogía del ateísmo, una genealogía cultural, que considera él como la enfermedad, palabras suyas, más peligrosas de la cultura y de la sociedad de su época, y remonta, busca sus raíces muy atrás en el tiempo, hasta Homero y los antiguos poetas, que por otro lado él ama muchísimo y admira muchísimo, incluso en la más arcaica, antigua tradición filosófica griega. Incluso, como es evidente en el Cratilo, al final, en el lenguaje mismo, en el lenguaje griego mismo. Dicho esto, entonces, con Platón empieza una historia del ateísmo que indica un cierto tipo de lucha cultural, una especie de Kulturkampf, ¿no? Pero para regresar al concepto más técnico de ateísmo, que es lo que yo empleo más bien en mi ensayo, hay varios ejemplos de incredulidad en Platón, y lo que analizo yo en el capítulo correspondiente de mi libro son algunas declaraciones de Simmias y las respuestas que da Sócrates en el Fedón. En ambos casos hay apistía, incredulidad, pero las dudas de Simmias reflejan la incapacidad de este personaje de creer en la inmortalidad del alma, mientras aun si él encuentra muy persuasivos los argumentos de Sócrates, mientras la incertidumbre de Sócrates coexiste con la creencia en la inmortalidad, que pero es expresada en términos de esperanza, ¿no? Incluso en términos de una apuesta. Luego hay otro error, creo, a propósito del ateísmo, bastante común, es decir, si la creencia religiosa fuera únicamente ocupada por cuestiones como la existencia de un Dios sobrenatural, cualquier posición que sea incompatible con el teísmo debería ser ipso facto automáticamente definida como atea. Y esto no es el caso. Las creencias religiosas varían muchísimo y no son únicamente
no tiene únicamente a que ver con la existencia de un Dios sobrenatural, sino también con la eficacia de los rituales, la presencia de almas cósmicas o individuales, espíritus, antepasados muertos, fuerzas y energías de varios tipos, que no son necesariamente personales, ¿no? Acordémonos de la noción de mana en Marcel Mauss, Moira en Homero, Logos en Heráclito, ¿no? Aún sí, por supuesto, algún grado, nivel de antropomorfismo siempre está en juego. En Platón, por ejemplo, las creencias que llamamos religiosas tienen que ver con cuentos tradicionales, oráculos, rituales y también, pero con las formas inteligibles, ideas, principios supremos, categorías supremas del ser, principios primeros, el alma del mundo, buena o mala, la inmortalidad de las almas individuales, el método filosófico, la dialéctica, la metaensomatosis. Entonces, si consideramos las cosas en este sentido más amplio, que para mí es el más adecuado, entonces tiene più sentido, creo, que lo que estoy diciendo a propósito del ateísmo y de su compatibilidad con la religiosidad. Y hay varios otros errores sobre el ateísmo, pero finalmente la razón fundamental para mí, para la cual la categoría es importante, es que tiene que ver con la manera en la cual las personas religiosas representan a su propia vida sin fe, o a la memoria de lo que era su propia vida antes de la conversión. En estas representaciones están implicados el mal por un lado y la liberación del mal por otro lado. El mal y liberación del mal son ambos textos, historias, ¿no? Como la vimos anteriormente, que cada uno cuenta a sí mismo y a otras personas para reafirmar un cierto tipo de experiencia o por producirla, fabricarla, si quieren. William James presentó muchas de estas historias en un libro maravilloso suyo del comienzo del siglo XX, que era Las variedades de la experiencia religiosas. Entonces estas historias son como memorias y admoniciones, no sé, warnings, ¿no? De lo que podría pasarnos de lo que nuestra vida podría volver a ser si cesáramos de ser devotamente religiosos. Estas historias y otras entonces juegan un papel funcional que es esencial a la mentalidad religiosa y tienen que ser recordadas una vez y otra, son fundamentales, son inevitables. Esto es lo que yo llamo ateísmo funcional, es decir, la memoria del mal que es inevitable si queremos renovar nuestro camino hacia la liberación. El ateísmo funcional entonces es un ingrediente esencial de las creencias liberatorias, y Platón y el platonismo, desde mi punto de vista, son exactamente un tipo de creencias de este tipo. Bien, tengo otra pregunta, Pietro. ¿En qué sentido se puede hablar entonces de conversión religiosa en Platón? ¿No es este un término demasiado connotado para aplicarse a un filósofo griego de época clásica? Sí, sin duda, entonces habría que interpretarlo de una manera más exacta. Es decir, conversión en griego las palabras son peristrofe, epistrofe, metastrofe. La conversión es representada en Platón a través de metáforas como el giro entonces del alma hacia la luz verdad, la luz del sol, ¿no? Del sol bien, un gradual ascenso desde los espacios hipogeos que representan la ignorancia, el mal, ¿no?
o el romper las cadenas que tienen atado a uno, etcétera, ¿no? Si se acuerdan aquí todas las metáforas fundamentales, las tres grandes metáforas que encontramos, los tres símiles que encontramos en libros sexto y séptimo de la República. Estas metáforas luego significan otra metáfora, esencialmente purificación espiritual, catarsis del alma, que lleva finalmente a una interna visión del alma, del ojo de la mente, ¿no? En analogía con lo que, como ya vimos, ocurre en varios rituales, como el Eusis, por ejemplo. Entonces, la conversión sería como el happy ending, el final feliz, ¿no? de un cuento, del tipo de cuentos que mencionábamos anteriormente. Así, sí, por supuesto, uno tiene que dar un sentido puramente espiritual y no ritual iniciático a este término conversión, así como lo usa Platón en la República. Ella es únicamente con esta exacta, limitada precisación, si quieres, que tú puedes hablar de una conversión en Platón. El misticismo, en el sentido de una repentina alteración mental, raptus, posesión, estos son todos sentidos irrelevantes en la perspectiva de Platón, aun cuando la conversión es considerada por Platón, y esto es fundamental, a través de las lentes de la erótica, de Eros, ¿no? Platón siempre no muestra mucha simpatía para los estados de alteración mentales, a veces se mofa incluso de estas cosas. Dialéctica y erótica son consideradas como dos aspectos de un mismo proceso, si quieren, un proceso que luego lleva finalmente a la liberación personal a través de fuerzas que son al mismo tiempo conscientes e inconscientes, que llegan de un yo, ¿no? Que es fundamentalmente balanceado, en equilibrio, y al mismo tiempo por una divinidad propicia que Platón llama Eros Orthos, Buenatique, el dios filántropos, de varias maneras. Y todo esto ocurre, todo este final feliz puede ocurrir únicamente en el marco de un alma que ha sido capaz de maîtriser, de organizar a sí misma y balancearse, ¿no? Lo que en griego se llama enkrateia. Esto es el discurso fundamentalmente sobre la conversión. Pues para concluir esta conversación sobre tu texto, Religiosidad Platónica, como última pregunta, Pietro, yo tengo esto. Tu trabajo enfatiza las relaciones entre sentimiento y razón. Me parece que es el caso cuando subrayas la importancia de la relación entre logos y patos en Platón. ¿Es así? Sí, yo pongo muchísimo énfasis sobre las conexiones entre logos y pathos. Logos, quiero decir, justificación, entonces los argumentos, la racionalidad. Y pathos, entiendo, las bases no necesariamente racionales. Y lo llamo pathos o también residuo. No racional para mí no significa para nada algo puramente irracional o puramente emocional, como si la irracionalidad fuera simplemente opuesta a la racionalidad, las emociones puramente opuestas a la razón. Hoy día nosotros sabemos muy bien por ciencias cognitivas, es suficiente mencionar los trabajos fundamentales de Antonio Damasio, por ejemplo. Sabemos muy bien que las cosas no son así de fáciles, pero pathos, el residuo, en general es un término que yo uso para comprender muchas cosas distintas que son estratégicas en comunicación. Por ejemplo, disposiciones personales, creencias personales, finalidades que nos motivan, preferencias de valor, preocupaciones prácticas conectadas entonces a nuestra acción, tendencias políticas, representaciones teleológicas en el sentido de las representaciones que, por ejemplo, analiza Kant en su tercera crítica.
Y todas estas cosas son ampliamente impermeables a los hechos y a la observación, incluso a la lógica muchas veces, pero no por eso son puramente irracionales y emocionales. Entonces yo pongo como una etiqueta sobre todas estas cosas para simplificar y las llamo posiciones, ¿no? En estas posiciones en general, logos y patos son como inseparablemente conectados, pero finalmente, mi opinión es que el pathos sea fundamental y el logos en amplia medida sea determinado por el pathos. Platón tiene una percepción muy aguda, extraordinaria de la natura fundamental del pathos y de su poder, del poder que tiene sobre el logos, ya sea como filósofo y como escritor. Y todo mi libro, de alguna manera, trata de este punto implícitamente. La religiosidad, como yo la pienso, no es otra cosa que pathos, y la reflexión metafísico-teológica es el logos, que es largamente determinado por este pathos. En el último capítulo, entonces el 13, únicamente este punto lo hago más explícito. Trato de demostrar que el lenguaje metafísico y epistemológico de Platón, es decir, la manera en la cual Platón piensa, representa la razón y la racionalidad, incluso la divinidad, la sabiduría, el resultado final del método filosófico, la beatitud, ¿no?, que se acompaña con la contemplación, es esencialmente patémica o patemática. También Platón en la República, en las leyes, hace depender el desarrollo del logos filosófico de una precedente meticulosa entrenamiento, educación sentimental del pathos. La paideia platónica no es otra cosa que una educación a sentir, elegir, amar, odiar, portarse, conducirse, ¿no? Y representar las cosas de una manera que sea concuerde con la razón, pero que la aprendamos antes mismos de haber aprendido a usar la razón. Entonces, como un desarrollo temprano de sentimientos, del sentimiento sobre el cual luego se va a colocar la educación eventualmente filosofica y metafísica. Y questo indica que Platón da al pathos una prioridad psicológica sobre el logos, aun si luego a nivel metafísico y normativo, por supuesto, el logos es afirmado como más importante con respecto al pathos. Quiero únicamente para acabar mencionar que en algunas publicaciones recientes he hecho algunos progresos ulteriores sobre este sujeto, y para mí llega a ser siempre más evidente, con base en una crítica textual, que el nexo logos-pathos es también fundamental en Platón como escritor, es decir, en la manera en la cual él nos cuenta las historias y articula las escenas y construye los personajes. En particular, Platón usa el pathos como una manera para comentar, confirmar, esfumar o incluso criticar el contenido metafísico mismo que sus propios héroes presentan. Y entonces es como un uso contrapuntístico del pathos, que para mí es muy importante y es parte de aquel fenómeno polimórfico, complejo, que es la ironía platónica. Y esta es una de las otras cosas que me gustaría profundizar en el próximo volumen de la religiosidad platónica. Pues muchísimas gracias al doctor Pietro Montanari. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad y del Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad en la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos por esta charla, de esta conversación con relación a su libro, a su primer tomo, Religiosidad Platónica,
que esperamos pronta aparición. Yo creo que para la FIL, esperemos de este año, ya esté en físico, ¿verdad? Ojalá, sí, espero. No, y bueno, y esperaremos los otros tomos, porque como ustedes pudieron ver en esta conversación, pues es muy amplio y de profundidad el tema. Muchísimas gracias, buenas tardes, aquí en Creencias Religiosas desde la exquisita radio. Gracias a ti y a todos, Darío, muchas gracias. Hasta luego, Pietro. Hasta luego. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde a través de la página oficial de La Exquisita Radio.